Casa Universitaria del Libro presenta. Presentación del libro La lucha con la zozobra, la libertad bajo palabra en los poetas Javier Villaurrutia, Gilberto Owen, Jorge Cuesta y Octavio Paz, con Alicia García Bergua, Adolfo Castañón y Verónica Murguía. Buenas tardes, me llamo Adolfo Castañón. Hoy es día 30 de martes 30 de agosto y estamos reunidos aquí para saludar la publicación con el sello de la editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León del libro de Alicia García Bergua, La lucha con la zozobra, la libertad bajo palabra, en los poetas Javier Villaurrutia, Gilberto Owen, Jorge Cuesta y Octavio Paz. Nos acompaña la autora, nos acompaña Verónica Murguía, que va a estar siendo leída por Alejandra Piastro. Y también nos acompaña el de la voz, Adolfo Castañón, y le vamos a dar la palabra a Verónica Murguía. Es para mí un gusto singular y muy grande estar aquí en voz de Alejandra Piastro, la sobrina de la poeta Alicia García Bergua, para que sea ella quien lea el texto que he preparado para la presentación del libro de ensayos de Alicia, La lucha contra la zozobra. La lucha con la zozobra. Y me parece una ocasión singular porque por azares del destino, casi al mismo tiempo en que se publicó La lucha con la zozobra, afortunadamente apareció el hermoso libro de poemas de Alicia, titulado Canciones en voz baja. Y digo que es afortunado porque los poemas de Alicia, titulado Canciones, y digo que es afortunado porque los poemas de Alicia ilustran de forma muy enfática sus argumentos ensayísticos acerca de estos contemporáneos que la ocupan y que son mucho más contemporáneos nuestros de lo que imaginamos, ya que el libro nos muestra a los poetas trabajando arduamente para formarse a sí mismos como autores, con una obra que obedezca a su pura voluntad estética, obligados por la circunstancia a pensar y a escribir de espaldas a la causa nacionalista y lo que se entendía estrechamente como mexicano. Es exactamente como sucede ahora, constreñida la búsqueda artística de los poetas y de cualquier artista por un oscurantismo disfrazado de veneración por la identidad mexicana. Ese heterogéneo y tosco ideario político, alejado de toda indagación poética y auténticamente humana. Los cauces paralelos de los poemas de Alicia y las ideas expuestas en sus ensayos confirman que, al menos en su caso, todo lo que afirma acerca de Javier Villaurrutia, Gilberto Owen, Jorge Cuesta y Octavio Paz es algo que puede decirse también acerca de ella misma. Para comprobarlo no hace falta más que leer sus poemas al lado de sus ensayos. Escritos por la misma pluma, obedecen a un mismo impulso o pasión más allá de las fronteras o los lindes de los géneros consagrados, la poesía, y una poesía específica, alimentada por el trabajo reflexivo, las tradiciones universales, la curiosidad. Y comienzo por el principio, leyendo el título del libro de ensayos con atención, La lucha con la zozobra. Me detengo en la preposición con. Alicia no escogió la palabra contra ni desde, sino la palabra con, es decir, que para ella los poetas que estudió luchan acompañados por y contra la zozobra. Esto ilustra una de las ideas más importantes del libro, el poeta que se apropia del lenguaje y de la poesía para convertirlos en parte de su ser,
se embarca necesariamente en dos luchas. La primera será la que sostendrá con la tradición poética a la que pertenece, ya sea para revelarse o continuarla, construyéndose y destruyendo poco a poco el idioma que le ha sido dado y convirtiéndolo en un lenguaje propio. Estas batallas, además, estarán enmarcadas en su lugar y su tiempo, lo que lo rodea y su país. Y la segunda lucha es contra el nacionalismo embosado, bajo sus múltiples disfraces, la revolución, el compromiso con las causas, los temas impuestos y hasta el silencio. Esta lucha es un signo de nuestros ámbitos. Así como se le reclamó a Borges el no ser suficientemente argentino, se le reclamó a Paz y los contemporáneos ser afrancesados por no hablar de lo que sucedió en Cuba a los escritores que no les parecieron tan comprometidos. Ese extraño espejismo a las autoridades con su revolución, con R mayúscula, y eso provoca en el artista un profundo malestar. Una de las sensaciones que se derivaron de mi lectura es que nunca ha sido, es o será, parafraseando a Quevedo, un buen momento para la creación poética. Y ese es uno de los puntales del libro, que el artista no tendrá nunca un lugar cómodo, porque no es esa su misión. Su misión es interrogar, renovar el lenguaje, despojarlo y, como escribió Paz, cogerlo del rabo, toserle el gaznate, azotarlo y hacerlo tragarse sus palabras. Para ilustrar esta idea, me atengo a estos versos de Villaurrutia que Alicia recogió en su libro. Si la sustancia durable del hombre no es otra cosa sino el miedo, y si la vida es un inaplazable, mortal miedo a la muerte, puesto que ya no puede sentir miedo, puesto que ya no puede morir, solo un muerto profunda y valerosamente puede disponerse a vivir. Rematado por esa paradoja sublime, la vida trémula del muerto. Este pasaje de Villaurrutia tiene un centro de gravedad explícito, el miedo ante la muerte, es decir, la oscilante pasión que puede paralizarnos o agitarnos incontrolablemente. El miedo, la pasión del miedo como rectora de la experiencia presentida de la muerte. Los pongo en contrapunto con este poema de la misma Alicia, en el que resuena el motivo de la zozobra como la sustancia durable de Villaurrutia. ¡Ay, la congoja! Que siempre me acompaña aunque no quiera. Cómo quisiera que un manantial brotara como cuando era niña y la lavara. Tantos muertos que vienen y salen de la nada al solo recordarlos, al yo mirar el agua. Cuánta agua bajo el puente la he seguido entera sin quebrarme y siendo solo una rama. Y a Paz, igualmente citado por Alicia, atónita en lo que alto del minuto la carne se hace verbo y del verbo se despeña. Saberse desterrado en la tierra, siendo tierra, es saberse mortal. Secreto a voces y también secreto vacío, sin nada adentro. No hay muertos, solo hay muerte, Madre nuestra. La congoja, el destierro, otras pasiones frías y desasosegantes que recorren estos versos magníficos. Y para curar esta zozobra, nacida de la conciencia de la muerte, de este estado que describe Alicia como una vigila constante, un permanecer consciente o despierto en medio de la oscuridad cultural que era el país en el tiempo en el que ellos escribían. Los contemporáneos contaban con la misma sensibilidad e independencia que los había colocado en esa zozobra, en ese estado de alerta tan cercano a la angustia. Su inteligencia les dio el lenguaje para usarlo de forma distinta, adversa a la servidumbre del nacionalismo, para tocarlo, para trocarlo en poesía, en lenguaje propio, ni irracionalista, ni abocado al fantaseo emotivo tan exacerbado del romanticismo y tan proclive al nacionalismo en cualquier lugar. Uno de los maestros de los contemporáneos,
el poeta zacatecano Ramón López Velarde, le dio una sola palabra como título al libro central de su escasa y deslumbrante obra. El vocablo zozobra, precisamente, obra del año 1919, cuando los miembros de la generación de los contemporáneos rondaban más o menos los 20 años de edad. El fantasma zozobrante de López Velarde caminaba continuamente entre los poetas de los contemporáneos y les daba lecciones semejantes a las de Fernando Pessoa de desasosiego, palabra emparentada íntimamente con aquella otra del título López Velardeano. El talante racionalista de Alicia García Bergua, su trabajo en el campo de la divulgación de la ciencia acercará al lector curioso, dueño de una mirada más ávida, a la turbulenta figura de Jorge Cuesta, cuya leyenda negra todavía recorre como un murmullo siniestro la historia de nuestra literatura moderna en la primera mitad del siglo XX. En el ensayo que le dedica Jorge Cuesta, La soberbia de la libertad, Alicia procura resaltar la intensa actividad intelectual de Cuesta, su denuedo por alejarse de una poesía regida por las emociones, aunque las observa con vehemencia, las estudia y las analiza. Afirma Alicia que a Cuesta la expresión de los sentimientos no era lo que le interesaba de estos, sino su sentido, como casi todo aquello sobre lo que escribía, incluyendo su propia existencia. Aquilata también, con mucha simpatía por esta figura trágica, la pasión crítica de Cuesta, claramente demostrada en los textos que recoge sobre Margarita de Niebla, novela de Jaime Torres Bodet, en los que Cuesta compara, adelantándose a su tiempo, a Mallarmé y a Cézanne, al poeta y al pintor, con un procedimiento que podría llamarse científico y que nosotros llamaríamos quizás posmoderno. Los contemporáneos están aquí entre nosotros, todavía. Para no pocos siguen siendo un problema. Para otros, encarnan la salud espiritual de los artistas que luchan continuamente contra la zozobra de vivir en condiciones no siempre favorables y con frecuencia adversas. El ya clásico libro de Guillermo Sheridan se llama Los contemporáneos ayer, con esa ubicación en el tiempo que le da ayer del título La intimidad y la cercanía del día inmediatamente anterior, y no la textura metafórica de un pasado indeterminado y ajeno, como cuando se evoca el ayer de hace muchos siglos. Ese ayer en el que Sheridan ve y examina a los contemporáneos está muy cerca de nosotros porque ellos también lo están. Es algo que Alicia García Bergua ha entendido muy bien y le da sustento a su libro, le otorga una especie de orientación. Esos poetas tienen plena vigencia y vitalidad. Esa convicción razonada es una especie de estrella polar de estas páginas. El interés que despiertan en nosotros, como el que ha despertado en Alicia, es algo lleno de fuerza, de energía. A eso me refiero cuando digo que están aquí entre nosotros, no se han ido. El obtuso nacionalismo no ha conseguido su propósito avieso, y leyéndolos debemos aprender la lección de la libertad de la creación y el estudio literario. El ensayismo de García Bergua es equidistante del tratado académico y de una suerte muy personal de divulgación, ya no científica, la que siempre ha ocupado, sino poética. Su condición de poeta la hace a ella misma, como sucedía con Michel de Montaigne, ser de un modo intenso el tema mismo de su libro. Por eso recomiendo la lectura de sus canciones en voz baja cerca de su trabajo ensayístico. Al escribir sobre un grupo de poetas del siglo pasado, se escribe a sí misma y se busca, se encuentra, discute con sus propias certidumbres y opiniones, la pone a prueba, ensaya con todo eso. No hay apenas entre nosotros una tarea intelectual más noble que la del pensamiento que discurre de este modo en las páginas de un libro. En este sentido, la lucha con la zozobra,
Este libro hecho de lucidez y amor por la poesía tiene el valor de una auténtica aventura en la que se dirime el viejo tema, la querella entre la civilización y la barbarie. Representada de forma dramática, Alicia nos presenta a Alfonso Reyes encerrado en su habitación juvenil, imaginando un mundo donde no todos los hombres están armados y si lo están es porque casi se embarcan con destino a Troya. Reyes, como un joven que busca en lo más hondo de la tradición occidental un antídoto que cure la herida que se aproxima, la muerte del padre. Alicia habla, además, del silencio entre nosotros como un rasgo heredado del mutismo indígena, esa forma obligada de resistencia, pero también de cancelación. Dice, vivimos en un país en el que además el silencio tiene un gran peso, en el que muchas personas valoran el no hablar de más o hablar solo en el momento preciso. Ese silencio se convierte en mordaza cuando el discurso político en nuestros días, quizás tan contrahecho como el de Victoriano Huerta, descrito por Reyes y citado por García Abergua en el libro, se opone con opacidad turbia y vociferante al ejercicio de la libertad artística por necesidad individualista en su origen y en países como el nuestro, con poca interlocución. Pero este no es el libro pesimista, aunque muestra nuestra desnudez y nuestra soledad como escritores ante un país, como dice ella, pegado a la televisión y al teléfono, añado yo. Es un libro que invita a leer poesía, a unirse a la lucha contra la zozobra, a la lucha con la zozobra. Termina con un poema escrito por una mujer, un poema burlón y sagaz de Dolores Castro, a quien perdimos hace poco. Castro, una poeta que transitó por una religiosidad no por discreta menos apasionada, así como por la vida, examinada con claridad escalofriante, manifiesta en estos versos de su poema a veces lo que nos sucede hoy. A veces ya no cabe en lo posible lo que sucede aquí. En vez de pecho a pecho por el amor fundidos, solo quebrantahuesos encontramos, carroña devorada por carroña y ciegos que conducen a otros ciegos al matadero. Cierran la lucha estos versos de Castro, donde dice que la desgracia, abro comillas, con un pie en el absurdo y su cara de tonta, pasa y no pasa. Quieta en la oscuridad, agazapada, no pretende la muerte de la víctima, solo acosarla. Acosados, sí, pero no vencidos, leídos por nosotros como guías, como Virgilios en este pedazo de infierno y, cómo no, de paraíso que es México, los contemporáneos bien merecen estar siempre cerca de nosotros. El libro de Alicia nos los acerca un poco más. Gracias. Bueno, pues gracias a Verónica Murguía por su intervención en la que hace el paralelo entre este libro y el libro de poemas de Alicia García Abergua, nuestra querida autora Alicia. Bueno, venimos de muy lejos en muchos sentidos, tanto en un sentido físico, del sur de la ciudad, yo vine en metro, y de Coyoacán, pero también en otro sentido venimos de muy lejos. Decía Verónica Murguía que los contemporáneos están entre nosotros, y yo al bajar del Metrobús para atravesar por la plaza del Metro Insurgentes me encontré con un centro cultural Javier Villaurrutia. Los contemporáneos están entre nosotros, pero también están entre nosotros en forma, digamos, ritualizada, vaciada, monumentalizada, y en parte están entre nosotros en esa forma, digamos, desahuciada, pero también están en otra forma
en forma viva. Al inicio de su libro, La lucha con la zozobra, Alicia cita en un epígrafe a Octavio Paz, quien a su vez en ese epígrafe se refiere a los sonetos que llamó Octavio Paz Crepúsculos de la Ciudad. Y entonces me voy a permitir iniciar esta lectura leyendo algunos de los poemas de Crepúsculos de la Ciudad para ambientarnos un poco y tratar de que sean como una especie de incienso para aclimatarnos. No son muchos. Crepúsculos de la Ciudad, a Rafael Vega Alvela, que aquí padeció. Devora el sol final restos ya inciertos, el cielo roto, hendido es una fosa, la luz se atarda en la pared ruinosa, polvo y salitre soplan sus desiertos, se yerguen más los fresnos más despiertos y anochecen la plaza silenciosa, tan a ciegas palpada y tan esposa como herida de bordes siempre abiertos. Calles en que la nada desemboca, calles sin andadas, desvarío, sin fin del pensamiento desvelado. Todo lo que me nombra o que me evoca yace, ciudad en ti, signo vacío en tu pecho de piedra sepultado. Hay otros que son memorables, pero que de alguna manera marcan un poco la experiencia de la ciudad, que es al mismo tiempo sepultura y espacio de convivencia. La palabra zozobra, que aparece en el título de este libro, tiene en su primera acepción la de la acción de zozobrar un barco, y en la quinta la del estado de ánimo del que teme algo, intranquilidad, según María Bolívar. En el diccionario de autoridades, la voz zozobra aparece 3 veces. La contradicción y oposición del viento que impide la navegación y pone en riesgo el bajel, haciendo que vaya dando saltos como si caminara por piedras. La segunda, metafóricamente, vale inquietud, aflicción y congoja del ánimo que no deja sosegar, o por lo menos el riesgo que amenaza o el mal que ya se padece. Y la tercera, que me parece interesante, una suerte del dado, y se llama así por el riesgo y consiguientemente el cuidado del que tira. O sea que zozobra también tiene una connotación relacionada con el juego de azar. Zozobra se titula el libro de Ramón López Velarde de 1919. Por cierto, el libro se titula Zozobra, pero no hay ningún poema en zozobra que se titule Zozobra, aunque todo el libro esté, digamos, impregnado de zozobra. López Velarde, en Zozobra se titula el libro de López Velarde de 19, en el cual desde el primer poema, Hoy como nunca, dedicado a Enrique González Martínez, aparece la analogía entre el poeta y la barca. No soy más que una nave de parroquia en penuria, nave en que se celebran eternos funerales. Y de hecho, esta idea de ser el barco ebrio, pues viene de antes, viene de Rimbaud, pero también se va a proyectar hacia el futuro, y muchos de los poetas de contemporáneos se van a sentir barcas perdidas. La revista videojuego, porque finalmente este libro es también una especie de juego conceptual en torno a la historia de la cultura de México. El capítulo de unas 13 páginas funciona como una microbiografía de Reyes y una quintesencia de sus experiencias literarias. Incluye la canción de mis ventanas, no lo voy a leer. Es un poema emblemático escrito por Reyes en Madrid poco antes de que dejara México y luego de haber estado al frente de la navegación
además de las voces anteriores de que habla el poema, florece en las cuartetas que dicen soltaré la fiesta del concurso. Y al parecer Reyes, a lo largo de toda su vida, trató de guardar viva, palpitante, la fiesta de su corazón. Y este ensayo, Alicia, funciona muy bien como un ensayo que permite el flujo de la argumentación analista de los otros poemas, de los otros poetas en el curso del libro, en torno al tema subyacente del volumen, que es el asunto, el volumen del entorno subyacente del volumen, que es el de la voz y la ciudad de la voz. El título de este conjunto de ensayos puede resultar ambiguo, zozobra. Es una voz que remite, de nuevo, un cierto estado de ánimo, un papel turbulento y pretencioso, o desasosegado. Ya de vuelta un día dijo lo debido de desasosiego. Y también repite, desde luego, inevitablemente, al poema ambiguo de la ciudad de la zozobra. Pero la palabra zozobra tiene dos secas, dos vocales, o es su enunciación ya es en sí un anuncio de oleaje. En la doble seca se presiente un zigzag, una línea equilibrada que simula o prefigura la incertidumbre de la música. La zozobra del título de este libro puede referirse a tres planos: el existencial, el poético, el literario, el histórico y político, y esos tres planos o tres dimensiones se indican, se trasladan, no son un telón de fondo en el que se da esa lucha o combate a la que se refiere. A su vez, la lucha convoca una idea de combate. Y por otro lado, en el título mismo está resonando el tema que Stefan Zweig empleó para envolver las biografías poéticas de Friedrich Herderich, Anna Kultureit y Friedrich Nietzsche. La lucha con el enemigo. Y ese envolvimiento precisamente el que va a atravesar todo el programa. Finalmente, tengo una pregunta ociosa que dije hace ratito: ¿en qué orden se escribieron los ensayos? Se escribieron todos en un colaborador y después se fueron terminando, intertejiendo cuántas versiones previas hubo, pero si el futuro hubiese una nueva edición, sugeriría al menos a compasivo para el lector, que llevase un índice enorme de títulos de obra para poder hacer una lectura cruzada, una especie de radiografía de la radiografía, pues el libro la merece. Felicidades. Bueno, contestaré un poco tus preguntas, porque es un libro que pensé durante muchos años y que tardé mucho en escribir, porque fue un libro que se fue formando en mi cabeza a partir de la lectura de los diferentes poetas, ¿no? Y bueno, o sea, tiene razón Verónica Munguía en que no es un ensayo académico, obviamente, pero es un ensayo personal, en el sentido de que yo como poeta también estaba buscando una especie de ubicación, una especie de mapa en un territorio poético, y de alguna manera en un territorio donde uno también tiene que definir en relación con el lenguaje su libertad poética. Elegía Cuesta, a Urrutia y a Owen, porque eran poetas que estaban en un diálogo y hablaban de la libertad poética, hablaban de su libertad poética, y entonces yo cito partes en los que no solo de su poesía, sino en los que ellos hablan de su libertad, ¿no? Porque eso me interesaba mucho, ¿no? Y por ejemplo, o sea, no es que probablemente sí estaba relacionados con Gorostiza, pero además de que Gorostiza
Acosta hizo ese poema Muerte sin fin, que a mí me parece así como del tipo de Wasteland, ¿no? O sea, de estos poemas monumentales que se escriben en cada lengua y que de alguna manera tienen como un lugar especial. No son poemas que necesariamente están en diálogo, aunque Gorostiza, yo creo, bueno, como lo señala Paz en algo que cito, sí estaba muy relacionado, sí tenía lo mismo que Villaurrutia y que Cuesta, tenían una obsesión por la muerte, todos. Y curiosamente, bueno, Paz dice una cosa muy curiosa, por ejemplo, o sea, esta noción, o sea, nunca citan, por ejemplo, la cultura prehispánica en relación con la muerte, no hay citas explícitas en la obra de ninguno en relación con la muerte, ¿no? Pero eso se respira, eso está ahí depurado, yo creo, muy en el caso de Gorostiza, ¿no? Pero sí, yo siento que a Gorostiza habría que dedicarle todo un libro, todo un capítulo. O sea, Arturo Cantúa le dedicó todo un estudio a su poema, que es muy impresionante y vale la pena leerlo. Pero yo quería precisamente que estuvieran como todos relacionados entre sí y que pudiera, por ejemplo, que en el libro unos hablaran de otros. Porque de hecho, bueno, Cuesta y Villaurrutia eran muy amigos. Después Cuesta y Villaurrutia estuvieron muy relacionados con Octavio Paz. Octavio Paz hace referencias a la poesía de Villaurrutia en su poesía, hablando precisamente de sacar esa poesía de alguna manera de la alcoba, ¿no? Que es lo que dice en uno de los poemas, ¿no? O sea, de sacarla fuera, porque yo creo que Paz es como una especie como de búsqueda de una solución a ese aislamiento de los contemporáneos, de estos contemporáneos, o sea, esta mentalidad de alguna manera aislada en su momento, ¿no? Y que Paz de alguna manera estaba buscando una poesía que nos pusiera a todos en el presente y en la misma comunidad, ¿no? Entonces, yo creo que hay en todos una búsqueda de comunidad, desde Alfonso Reyes, una búsqueda de comunidad muy grande, que yo creo que siempre ha habido en México, pero que Paz es el que entiende eso, ¿no? Y esa búsqueda de comunidad en términos de libertad política, no de otra cosa. O sea, no en términos políticos, no en términos discursivos, no, de libertad poética, de libertad crítica, de libertad de conocimiento para Cuesta, ¿no? Pero yo creo que todos que Paz de alguna manera los entendió muy bien y concluyó muy bien la búsqueda para inaugurar su poética de otra manera. Bueno, empecé leyendo los crepúsculos de la ciudad, y que es un poema en el cual se resuelve parte de lo que se está diciendo, porque en ese poema Paz está dialogando con Alfonso Reyes, está dialogando con Javier Villaurrutia, está dialogando con los otros contemporáneos. En ese contexto, creo que tiene razón Alicia, en otro sentido, creo que Paz se sabía de memoria a ciertos poetas, se sabía de memoria Autónomo, de Esmirón, se sabía de memoria Reyes, se sabía de memoria a Villaurrutia, se sabía de memoria a Cuesta, pero no solo se lo sabía de memoria, sino que en sus versos hay, digamos, villaurrutenas o cuestenas, que él se apropia ciertos lugares, ciertas
entonces, bueno, eso es una crítica que se puede hacer más profunda en el sentido de cómo Paz es como una especie de homenajador, devorador, captador de ellos. Y por eso ellos lo reconocieron porque vieron que ese señor oía, pero oía, no diciendo al amigo que viene esta lectura, sino que oía en su poética, en su escritura, y no solo en su escritura poética, sino también en su escritura de artes plásticas, en su escritura literaria, y bueno, todo eso hace que pues estemos hablando con tanta, digamos, interés en torno al libro, que creo que diría yo que, como acabas de decir, no es un libro, y eso me gustaría mucho subrayar, ¿no? Porque lo dice, no es un libro improvisado, no es un libro que se escribió en forma periodística, entre las de los periodistas, de crónica, entre las de los cronistas, pero es un libro que tiene, digamos, un asentamiento, un segmento de serenidad del pensamiento reflexivo en torno a la historia de la cultura poética, y en ese sentido también es un libro que no está castigado por los protocolos del sistema nacional de investigadores, de las exigencias académicas, de las tesis, sin que deje de tener un rigor y sin que deje de tener, digamos, un cuidado científico. Yo diría la analista, Alicia Guerra, ha tenido mucho cuidado de ir tejiendo este discurso en torno a la voz, a la libertad y a la palabra y a la responsabilidad en este libro, la lucha de una sola que ojalá que se habilite para que tenga sus seguidores. ¿Alguna pregunta de nuestros compañeros y presentes? Muy bien, pues entonces. Una pregunta que tengo. De los contemporáneos de los que no hablas, ¿no te gustaría, como un proyecto futuro, hablar, por ejemplo, a partir de Bernardo Ortiz de Montellano, etcétera? O sea, un poquito, ¿te interesa hablar en un libro futuro de otros contemporáneos? Fíjate que se quedan como muchas cosas, cuestiones, porque yo quería como mostrar, incluso como cuestiones de personalidad, como por ejemplo, ¿qué pensaba cada cual de Sor Juana? Que eso lo pongo, ¿no? Alfonso Reyes y sobre todo Hugo no pensaba nada de Sor Juana, no era muy sorjuanista él, pero por ejemplo Jorge Cuesta, yo creo que hay una relación entre el canto de la divinidad y el sueño, pero bueno, pero una de las cosas que sí me quedó, y por eso lo puse en el epílogo, es que esa discusión sobre la libertad poética no es la misma que llevaban a cabo, o sea, no había mujeres en esa discusión, y eso lo digo en el epílogo. No, está muy bien. Eso lo digo en el epílogo porque yo creo que hemos llegado a un momento de la vida en que también tenemos que reconocer los hechos, ¿no? O sea, toda esta libertad se gestó en toda una serie de hombres que escribían poesía. Entonces, mi idea de escribir un siguiente libro fue hablar un poco, pero sí se había hecho como, porque esa será una investigación muy dilatada, de la poesía y de lo que pensaban, o sea, tienes que buscar mucho en muchos lugares. Y lo que quería era ver cómo se fue haciendo la libertad moderna poética en las mujeres, ¿no? Porque, bueno, me entrarían aquí Dolores Castro, sobre todo, y Rosario Castellano.
pero sí se me hace así como, se me hace, o sea, lo que pasa es que este libro sí lo escribí con ese rigor científico, de alguna manera que me viene de trabajar en la comunicación científica durante muchos años, y esto, pero a la vez, o sea, cuando uno vive como yo vivo, con dificultades incluso ahora para trabajar, pues no tienes esos beneficios de la academia, que es bueno, ahora me voy a dedicar voy a buscar y voy a hacer el siguiente libro, en fin, bueno, ahora por ejemplo tengo una idea loca, tengo otro proyecto que tiene que ver más con la ciencia, que es sobre neurología y poesía. Neurología y poesía, porque he estado leyendo, yo durante años y años leyendo la obra de un neurólogo que se llama Antonio Damasio, que es un neurólogo portugués, y que han estado descubriendo, bueno, tienen una nueva teoría del cerebro que es muy, muy interesante, o sea, que en resumidas cuentas dicen que la conciencia no proviene de la parte motora del cerebro, sino de la parte más instintiva, más animal. Entonces, bueno, eso que también tiene que ver con mi poesía, porque en mis poemas, hay poemas en que hay un poema que yo lo digo en mis poemas, o sea, yo siento que los poetas, que somos el animal que está escribiendo, ¿no? Somos un animal que está escribiendo. Y entonces, pero quiero hablar de eso, de cómo esa conciencia evolutivamente compleja y que llega en términos tan ambiguos a la corteza motora, se convierte en poesía, ¿no? O sea, como que la poesía es parte como de esa lengua elemental que habla el animal humano, ¿no? Entonces tengo ganas de escribir sobre eso, de escribir sobre toda la teoría de Damasio, y entonces ver cómo la conciencia obra en diferentes poemas, ¿no? Es curioso. Voy a empezar al tema de la presencia de las escritoras en México, de las autoras. Yo, para empezar, rompería un poco el canon de lo que es la poesía para ampliar el espectro de las letras. Entonces creo que hay una figura muy importante que hizo su inclusión en la literatura mexicana de la novela de la prosa, que es Nelly Campobello. Una capacidad de síntesis y de prosa poética que es una muestra de que en esos años sí se estaba dando una visión moderna de lo que era la violencia, la revolución, la industrialización. Nada más está descentrada y está catalogada con una etiqueta que ni escogieron los profesores, pero si la hiciéramos, digamos, una propuesta de antropología generosa de lo poético, de la poesía, en la prosa, habría que incluir figuras como la de Campobello, y sin tener nada en contra de otros respetables fantasmas como la ronda de Pacahuaca del siglo XIX, pero para regresarnos al siglo XX, yo hablaría un poco en el paradigma para incluir a una Nelly Campobello y a otras escritoras menos resonantes, menos conocidas, pero me parece muy bien la forma en que se ha escrito, y nosotros concluimos en que termina ese libro dándole la palabra a el género femenino. Y en ese contexto, la figura de Concha Urquiza me parece muy importante que se evoque, y me permite entonces hacer un guiño a nuestro querido amigo José
dedicó los estudios a Concha Urquiza, porque sabía que Concha Urquiza pues, era un valor, digamos, sólido en la literatura mexicana y mexicana, pues qué bueno que la mencionas al final de la pues entonces ahora sí, vamos a buscar desde